La riqueza y el poder del duque Herbios superaron a la familia imperial del estado de Sart. No es exagerado decir que la bendición de la diosa Sart llegó primero a esta familia. Entre ellos se encontraba el hombre con mayor fama, Cris Herbios. Un joven duque con una apariencia perfecta, riqueza y título. Había otra razón por la que era popular. El cochero viajero había regresado al imperio hacía solo 2 meses después de estudiar en el extranjero y nunca había aparecido en público. Decía que cuantas más personas querían casarse con él, más rumores extraños corrían. La primera chica que se casó con el duque Herbios murió repentinamente al cabo de 1 año debido a una maldición. Pero tal vez fuera solo un rumor. El cochero solo dijo que porque la dama viajaba al ducado de Herbios. No entendía cómo una dama se casaría con este duque. Se dio la vuelta, vio a la chica y se apresuró a pedirle disculpas. Cuando llegaron, la muchacha bajó del carruaje y vio que aquel era el lugar donde contraería matrimonio. Se sentó en una larga mesa con el conde, que en ese momento discutía con un criado. Entonces el criado se acercó a ella y le pidió que leyera lo que le había dado. Era un contrato de matrimonio. Un contrato de matrimonio era una pena para una dama tan joven y hermosa que no soñaba con un matrimonio sin amor. Ella miró el contrato y luego una criada se acercó a ella y le trajo un pañuelo y ella le dio las gracias a la criada. Al hombre le pareció que ella tenía un carácter amable. Como dijo el hombre, ella sabía que su boda era inminente y quiso comprobar una vez más el acuerdo preestablecido. Él había recibido personalmente el documento de manos del arzobispo y si la dama estaba de acuerdo y lo firmaba, a partir de ese momento el contrato estaría protegido por el poder de la diosa Sart. También le dijo que si firmaba el documento, sería la duquesa de Herbios durante 1 año a partir del día de la fundación del Estado. A cambio de este contrato, se pagará un adelanto de 100.000 oros. Además se le pagarán 10.000 mensuales para gastos personales. Si cumple con éxito el contrato, recibirá 1.000.000. Pero la dama se hundió de alguna manera y el hombre se dio cuenta de que no tenía de qué preocuparse porque lo único que querían era que ella también fuera fiel y honesta. Pero lo que la señora pensaba era que debía estar callada como un ratón. Entonces quedaba una última cosa por hacer, el vencimiento del contrato. Pero entonces Cris Herbios preguntó cuánto tiempo tenía que esperar y se levantó de su asiento. Se acercó a la señora y le preguntó si tenía alguna duda más sobre el compromiso. Cuando Cris se inclinó hacia ella vio la cicatriz de su ceja. Entonces Cris se apartó y le dijo que si no tenía preguntas firmara aquí mismo. Ella cogió el bolígrafo, lo mojó en la tinta y firmó el contrato. Entonces el contrato voló en el aire y brilló divinamente. Cris dijo entonces que tenía que irse y se dirigió a la puerta. El mayordomo dijo que no solía actuar así, y que probablemente estaba ocupado con algún asunto en ese momento. No es un hombre de muchas palabras y no sabe expresar sus emociones. Y ahora que la señora ha llegado al ducado, el duque irá cambiando poco a poco y de hecho es un rumor absurdo que la señora del ducado Herbios y en este momento la chica recordaron las palabras del cochero. El mayordomo también le explicó que estaban tratando de encontrar al difusor de tan absurda calumnia y castigarlo severamente. Por eso quiso que la muchacha no hiciera caso de tales rumores. Entonces la muchacha dijo que ella estaba realmente bien porque había difundido ese rumor. Svetlana Aramis era una muchacha sabia y amable, de gran apariencia y carácter suave, sencillamente la muchacha que lo tenía todo. Pero si eso fuera el final, la historia nunca empezaría. La región fronteriza del norte de Perón. Víctor Aramis. El padre de Svetlana, Víctor Edward Aramis. Llevó una vida recta como hombre de carácter recto y honesto. Pero había un problema y es que tenía un excesivo sentido del deber al ser un ejemplo para los demás. Se suponía que su hija era una dama a la que todos querrían emular, podía actuar como las chicas vulgares que decían que el dinero lo era todo. Una vez su padre dijo que su color de pelo era demasiado chillón, y porque Svetlana no quería decepcionar a su padre que era su única familia, y si su padre la quería. La familia Aramis era la más influyente de todo Perón. El hecho de que muchos siguieran al duque era motivo de orgullo para Svetlana. Pero el orgullo que debería haber sido eterno no duró mucho. A Víctor le rogaron que vendiera las tierras y le iban a dar todo el dinero que quisiera. Su ciudad natal, Perón, estaba en plena tormenta urbanística y si vendía el terreno por ese dinero podría vivir de él sin trabajar el resto de su vida. Era un negocio que cambiaba la vida, por decirlo sin rodeos. Algunos llegaron a decirle a Víctor que tenía que proteger el honor de Perón y que no debería haber vendido el orgullo a gente que solo sabía de dinero. Otros decían que no debería haberlo hecho porque esa tierra no solo pertenecía a Víctor, sino que también era el orgullo y el aliento de Perón. Pero lo que hizo su padre fue naturalmente lo correcto.
Un día llegó un sirviente y le dijo a Svetlana que Víctor estaba en problemas y ella corrió a sus aposentos. Víctor le dijo que debía vivir siempre correctamente y ser honesta para que no se avergonzara de ser la heredera de Víctor. Su padre siguió así hasta el final. Ni siquiera pudo derramar una lágrima porque fue una muerte inútil. En el funeral de su padre, su tío, que la llamaba Victorissa Aramis, dijo que él siempre estaba con ella y a su lado, así que no podía preocuparse por nada a menos que fueran familia. Entonces recordó que su padre le había dicho que confiara en los que la rodeaban. Apoyarse y ayudarse, confiar en que cuidarían de su cuerpo y de su espíritu. Pero un día la familia le dijo que se tenía que ir, y le dieron una orden de desahucio, pero ella recordó que su padre no había vendido la mansión. Pero el tío dijo que no sabía nada del padre, pero que su ayudante tenía otra opinión al respecto. El tío era ese adjunto. Traición del tío, falsificación de documentos, un tirón de orejas y a fundirse. No es que no pudiera hilar las palabras porque fuera tonta, es que nunca sospechó de nadie. Al final la echaron y se quedó con las manos vacías, incapaz de mover un dedo para ver cómo se desmoronaba una mansión que había permanecido en pie durante cientos de años. Valores como la honestidad, la lealtad y la confianza que ella nunca había cuestionado le fueron repentinamente dados la espalda, pero el mundo sin corazón no acababa ahí, era solo el principio. Aunque quería ayudar, le decían que la gente tenía una situación difícil, o que era bastante ignorante venir así, y que debería haberse acostumbrado antes a esos tiempos. Nadie le sirvió una comida caliente y nadie dio la cara por ella cuando intentó demostrar que su tío había falsificado documentos. Después de eso, la serie de fraudes y traiciones continuó. Ella solo intentaba vivir según las enseñanzas de su padre. El final de Svetlana vivió una vida buena y honorable como ninguna otra. Olvidó el deber de la nobleza y acabó con la vida de otro hombre, por lo que tuvo que expiar sus pecados con la muerte. La fuente del problema era el dueño del gremio, que la había estado molestando porque no había podido devolver el dinero que le había prestado durante años. Cuando la agarraba, lo mejor que podía hacer era lanzarle un objeto. Acabó siendo un anillo de sello de mármol. Ya de pie en el patíbulo, Svetlana, con una sonrisa irónica en la cara, ya no se preguntaba cómo la vida humana podía ser tan desgraciada. El oficial que se acercó a ella empezó a tirarle del pelo, como podía reírse en un momento así. El pastor la miró y le dijo con asco que era repugnante y que sin ningún signo de remordimiento era una asesina desalmada que había quitado la vida a otro ser humano. Y entonces ordenó que se la llevaran. Sin embargo, su vida no fue en vano porque hubo compañeras que compartieron las alegrías y las penas de la prisión de San Plosio durante 10 años y ahí se acabó todo. Fue conducida al cadalso para su ejecución. En ese momento solo pensaba en una cosa, si su padre estaba contento con ella. No tenía nada de qué avergonzarse porque había vivido su vida según la voluntad de su padre. Pero si le preguntaran si volvería a vivir así, solo viviría como quisiera, se engañaría a sí misma antes de ser engañada. Antes de que se la coman, ella se los comerá hasta los huesos. Si tan solo pudiera renacer y si tan solo pudiera abrir los ojos. Un día se despertó. Se levantó y no pudo darse cuenta de que estaba en su habitación. Pensó que era una visión en el momento de la muerte. En ese mismo segundo alguien la llamó, y ella se horrorizó al ver de quién era la voz. Su tío entró en su habitación, le dijo que se había desmayado y le preguntó si le reconocía. Pero ella no pudo evitar reconocer al hombre que había arrojado su vida a la fosa. Y esta visión era demasiado realista para la muerte. Su tío se acercó a ella y le dijo que el funeral de su hermano había terminado, y que no podía quedarse así todo el tiempo. Ella no podía entender de qué funeral estaba hablando, se sentía como si estuviera de vuelta en el tiempo cuando su padre fue enterrado. No podía creer que realmente había retrocedido en el tiempo. Lloraba de felicidad porque podía cambiarlo todo y cuando su tío le entregó el pañuelo estaba convencida de que era real porque era igual que entonces. No entendía por qué no podía ver aquella cara llena de mentiras. Su tío le dijo que descansara un poco porque necesitaba entrar en razón, no quería seguir los pasos de su padre. Luego dijo que sería mejor que ambos salieran de su habitación, pero no entendieron inmediatamente lo que decía. Entonces Svetlana sonrió y dijo que quería descansar, entonces lo entendieron y hasta se lo esperaban. Entonces el tío se apresuró a salir y dijo que se irían hoy pero que ella podía llamarlos en cualquier momento. Pero entonces ella le paró bruscamente llamándole y él se puso tenso. Le dijo con una sonrisa que debería haberse quitado el reloj de su padre de la muñeca y se marchó. Dio gracias a Dios porque él le debía una oportunidad de enfrentarse a esos asquerosos ladrones. Caminando hacia el espejo sonriente y feliz de que efectivamente había vuelto a la vida. Era muy inusual para ella sonreír.
Hasta que la echaron de la mansión y la encarcelaron por asesinato había sido una vida infernal en la que lo único que podía hacer era contener las lágrimas. Sinceramente, después de nacer, el único momento en el que sonreía con más frecuencia era en la cárcel. Sin embargo, no sabía que había sido de ellas como de las verdaderas hermanas con las que había vivido durante 10 años, aunque eran rudas, pero eran más honestas que nadie. A través de ellas había establecido los elementos necesarios para vivir en este mundo. La crueldad leve y la traición engañaron a un alma buena. Estaba tan enfadada que incluso maldijo en voz alta. Después de todo, lo que definitivamente había aprendido era a maldecir. Aún así, pensó que sería la última vez con ellos. El alcaide dijo que necesitaba la habitación, así que se llevaría esa celda y luego qué pasaría con esos prisioneros. Si no tenían otra opción que la muerte, estaban condenados de todos modos. Pero ahora estaba temblando porque le estaban quitando algo. Entonces quiso ver quién tenía razón, él y sus creencias o ella. Después de todo, lo que era suyo estaba dispuesta a defenderlo. En una taberna a las afueras del pueblo, Edgar, el jefe del gremio de mercenarios de Ketor, estaba sentado a la misma mesa. No podía creer que nadie se hubiera puesto en contacto con ellos hasta el momento. Preguntó a su interlocutor si estaba seguro de que tenía un trato con aquella bestia, o más bien con su hermano pequeño. El chico le pidió a Edgar que esperara, porque creía que tomaría una decisión en el día. Edgar sonrió y se estiró, estaba aburrido de esperar allí una semana. Eso era un problema, ya que conocía al cliente. ¿No sabía quién era el marqués Cahill? Después de todo, si se enteraba de que estaba perdiendo el tiempo de esa manera, lo quemaría vivo. Entonces el chico preguntó qué hacer con él, porque sabía que Víctor Aramis no se movería por el dinero. Edgar no entendía por qué había hecho caso a semejante paleto. Pero no pensó que acabaría así. No solo había muerto Víctor Aramis, sino que tenía un tío así. El tío le había dicho a Edgar que aunque tuviera que robar, se lo devolvería. Se decía que la hija de Víctor era una belleza, y él sentía lástima por ella. No importaba que la echaran, podía seguir adelante con su vida gracias a aquel hombre. Entonces Svetlana se acercó a ellos y se tensaron, no esperaban verla aquí. Pensó que debería haberse presentado, pero Edgar le dijo que no hacía falta. A Edgar le pareció que se llamaba Svetlana y no entendía por qué estaba aquí cuando ella era el tema de su conversación. Edgar preguntó cómo había llegado la señora hasta aquí, y su amigo comentó que había conseguido salir de casa. Luego cogió su bolso y lo puso sobre la mesa. Los hombres la miraron con interés y entonces Svetlana preguntó por qué estaban sentados allí. Edgar no entendió el gesto porque ella había acudido a ellos de sopetón y resultaba confuso que actuara con tanta descortesía. Svetlana dijo que habían dicho claramente que no venderían las tierras y que no era extraño que siguieran en el pueblo. Se dio cuenta de que tendrían que sobornar a su tío o matarla y no había ninguna garantía de que siguiera viva mañana porque había mucha gente dispuesta a hacerle daño como fuera. En ese caso, vendería sus posesiones. Habría preferido los lingotes de oro que le habían mostrado antes en lugar de dinero en efectivo. Les tendió un fajo. La residencia de Víctor y sus territorios colindantes y esta escritura de todas las tierras de la familia diseminadas por Perón. Adrián estaría bien si lo vendían ellos mismos, pero como ella lo había preparado todo tan de repente, necesitarían unos 50 lingotes de oro. Svetlana dijo que quería 200 lingotes de oro. Edgar dijo que la señora no sabía nada de este mundo y que era suficiente, que ya le había hecho un buen precio con un mercader de un pueblo vecino. Pero Svetlana quería que se acabaran las bromas. Entonces Edgar dijo que podían llegar a un acuerdo por 100 piezas de oro, pero ella dijo que quería 200. Y si no valía la pena, la gente como él ni siquiera la escucharía, así que 200 de oro y punto. Entonces Svetlana cogió la bolsa y le dijo que la llamara un carruaje porque tenía que atender al siguiente cliente. Entonces Edgar la detuvo porque eso también le causaría problemas. Pero ella no podía tener más problemas que Edgar. Después de todo, al haber reservado un hotel así y quedarse de brazos cruzados, y si volvía con las manos vacías, ella pensaba que su cliente no la dejaría así. Edgar dijo que aceptaría plenamente las exigencias de la señora, así que quería que lo discutieran todo. Volvió a poner la bolsa delante de Edgar y le preguntó si la compraría por 200 o no. Edgar le dio 200 lingotes de oro como ella quería y ahora era rica. Ella prometió que mañana dejaría la casa. Edgar dijo que si lo hacía, sería más fácil para ellos y la carreta estaría esperando.
Pero entonces vio que ella seguía de pie delante de él sonriendo como si no fuera a marcharse. Edgar se levantó y fue hacia ella y le dijo que podía que no estuviera satisfecha con algo pero que el trato estaba hecho. Entonces Svetlana dijo que había llegado el momento de un nuevo trato. Quería cambiar el reloj que sacó de su bolsillo y le entregó. Al día siguiente durante el desayuno, el tío de Svetlana pensó que era extraño que Elina le hubiera dado el té, así que porque no había tenido noticias suyas todavía. La mujer no entendía por qué estaba tan preocupado, en cualquier caso la propiedad de aquella casa sería para ellos. Pero ayer, cuando Svetlana le dijo que se quitara el reloj de su padre y se marchara, tenía una mirada despiadada que solo se puede ver en un convoy de delincuentes. La mujer le dijo que no se preocupara porque ni siquiera en el funeral era ella misma. Por eso soltó algo así bruscamente. Entonces el tío bebió un poco de vino y pensó que probablemente era cierto. Tenía que darse prisa porque esa gente tampoco esperaría eternamente. El tío quería pedirle a Elina que le diera otra vez el té. Según el boticario, si bebes una sola taza, puedes incluso derribar a un monstruo y eso es genial. En cualquier caso ella pediría ayuda y sería el momento de echarle una mano. Le dijo que dejara de dar explicaciones. Si moría el resultado sería el mismo, así que él quería ver la carta que ella había traído. Para él era obvio que ella había pedido que él estuviera a cargo en lugar de ella. Cuando miró la carta se quedó de piedra. La mujer que estaba a su lado resplandecía de felicidad, pues pensaba que Svetlana les había pedido que vinieran enseguida y que se lo estaba contando todo. El varón no entendía qué significaba aquella orden de desalojo. Y todos sus parientes habían recibido la misma orden. Así que decidieron reunirse y acudir a Svetlana para que les diera una explicación. La criada de Svetlana le dijo que los invitados ya estaban fuera y que no podía creer que hubieran venido tan deprisa. Entonces abrió la puerta y entró en el salón, donde vio a los familiares enfadados, incluido su tío. Entonces dijo con una sonrisa que todos parecían haber recibido el decreto de desalojo. Su tío se le acercó y quiso saber qué significaba aquello, pero antes quería que se cambiara de ropa. Estaba en bata y con una toalla en la cabeza, como si acabara de salir del baño. Pero ella no se daba cuenta de si eso era necesario porque era su casa. Los demás familiares también exigieron explicaciones a la señora. Pensaron que tal vez ella no lo había enviado realmente, entonces ella dijo que el decreto lo había escrito todo. Ella no entendía por qué armaban tanto jaleo. Eran cosas que seguían estrictos procedimientos legales, así que tenían que salir en la fecha allí indicada y si no lo hacían a tiempo se encontrarían en una situación muy incómoda, así que más les valía seguir las indicaciones. El tío no entendía cómo ella podía decir algo así tan tranquilamente, si no había nada humano en ella quería saber la razón de su comportamiento. Después de todo, incluso él, su tío, podría haber exigido sus derechos, pero no lo hizo solo porque ella era su sobrina. A Svetlana le sorprendió que necesitara una razón y no reclamara la herencia solo por ser su sobrina. Así que probablemente iba a cuidar de ella el resto de su vida como de su familia, se sintió divertida al pensarlo. ¿Y si su tío tramaba algo con sus somníferos mientras ella estaba sola? Entonces se dio la vuelta y dijo que podría haberle preguntado a Elina por el té que le había dado. Elina quiso huir y dijo que no era justo, que solo estaba haciendo lo que le habían dicho. Entonces su tío la pilló y se puso furioso porque no podía mantener la boca cerrada. Luego se acercó a su sobrina y pensó que se había vuelto loca porque iba a acusarle injustamente por una propiedad que le había nublado los ojos y ni siquiera le pertenecía. Pensó que debería haberle enseñado modales. Entonces sonrió satisfecho y le dijo que le esperara, si eso la ayudaba, pero si la perjudicaba y entonces se oyeron pasos detrás de él y se dio la vuelta y vio a Edgar y a su ayudante. El varón dijo con una sonrisa que tenía que resolverlo él mismo y que quería ponerse en contacto con ellos. Entonces Edgar dijo que eso era todo. Entonces Edgar se dirigió a Svetlana y le dijo que el reloj que le había regalado anoche le había encantado y que Svetlana se alegraba de ello. En ese momento el varón no entendía qué estaba pasando. Entonces riendo se dio cuenta de que su tío no entendía nada. Para ellos él era el que recibía el dinero y ella la que lo pagaba. Svetlana pagó entonces a Edgar por su trabajo con un lingote de oro. Después de probarlo y asegurarse de que era oro de verdad, dijo que en cualquier caso las consecuencias serían bastante grandes y que qué iba a hacer ella entonces. Después de todo, por lo que parecía, la iban a perseguir. Pero ella no creía que eso fuera a ocurrir y si era posible, quería que él encontrara a más gente. Así que le dio 2 lingotes de oro más y Edgar le dijo que sería fácil. Sonriendo supo que el dinero lo era todo.
Ahora se había atenido a las consecuencias y podía marcharse. Por la tarde en Noiren, en el centro del norte, en un hotel, una pareja joven quiso alquilar una habitación, pero el conserje dijo que no había habitaciones disponibles porque un huésped lo había alquilado todo. Pero todo lo había alquilado una señora, Svetlana, que disfrutaba de pasteles y todo tipo de golosinas. Estaba muy contenta de haber alquilado todo el piso. Si otras personas supieran de su regreso dirían que ella debía cambiar el futuro para mejor, pero eso lo decían los que no sabían nada de nada. Cuando estaba en la prisión de Santa Plosia sabía que tenía que gastarlo todo. Le hervía la sangre cuando pensaba en todo el dinero que había sido devuelto al Tesoro Nacional mientras ella estaba en prisión, porque había trabajado muy duro para conseguirlo. Y pensar que era la primera vez que hablaba con aquel hombre. La chica del pelo azul dijo que, a juzgar por la cantidad de sus lágrimas, debía de haber reunido mucho dinero. Se dio cuenta de que ahora no era el momento para eso, aunque se deshiciera de las tierras de Perón, pero no podía divertirse y holgazanear. Para evitar el fracaso de esa vida tuvo que escribir los acontecimientos antes de volver con el mayor detalle posible qué había pasado, con quién y cuál era la situación del país. Justo al principio, cuando fue traicionada y abandonó su hogar, habían pasado 3 meses desde el fallecimiento de Su Majestad el Emperador. Luego le pagaron o fue una estafa matrimonial. El tipo dijo que definitivamente la haría feliz después de regresar del ejército, luego dijo esto y lo de ella vino con un montón de recibos. Robó todas las propiedades y huyó. Ella solo esperaba a que él le pusiera las manos encima. Después de que la engañaran una vez, alguien la apuñaló por la espalda antes de que pudiera recuperarse y ella no parecía llevar escrito en la frente que era una simplona. Sus recuerdos en los que sufrió surgieron uno tras otro y solo el hecho de que el imperio se había hecho más fuerte después de aquel incidente. Y también la repentina muerte del duque Herbios, que tenía la mayor influencia en el imperio. La familia ducal de Herbios, como la única que podía contener a la familia imperial, tenía una larga historia y tradición. Tras la muerte del anterior emperador, ayudó al nuevo y tuvo un gran poder para gobernar todo el imperio. Era verdaderamente la mejor familia. Sin embargo, el duque Herbios era honesto y humilde. De hecho, ni siquiera su padre le había visto nunca la cara al duque Herbios. Lo elogió y lo veneró muchas veces. Supongo que era una especie de modelo a seguir. Mientras tanto, la chica repartía octavillas por la calle con noticias de última hora. Incluso su vida se había visto afectada por su muerte. Era lo que podría llamarse la primera vez que la vida se paralizaba. Todo el imperio se conmocionó cuando el honorable y noble duque Herbios dejó este mundo. Desde los nobles hasta los plebeyos, la gente estaba llena de esperanza sobre cómo cambiaría el imperio si todos se unían. Mientras tanto, estaba siendo engañado una vez más. Tras la muerte del duque, la sociedad del imperio se había vuelto extremadamente fuerte. Sin embargo, el pueblo aún tenía una última esperanza: el duque Chris Herbios. Herbios, bendecido por la diosa Sart, había beneficiado al imperio. La fe de la gente del imperio no era diferente de la de los intrusos bajo los lazos de la diosa Sart durante cientos de años. Y estaba dirigida al único heredero de la familia ducal, el duque Chris. Sin embargo, este imperio estaba en ruinas. Esto podría llamarse el segundo fenómeno, la destrucción. Incluso el siguiente duque Herbios, que se apresuró a regresar a casa después de la muerte de su padre, también murió en un accidente de carruaje. Finalmente, el marqués de Hervante, hermanastro del difunto duque, llegó al poder. Cuando el codicioso y vil marqués se hizo con el control del país, la anarquía reinó en el imperio. Solo quedaba el poder y el dinero para gobernar y destruir al pueblo. Hasta ese momento había sido engañada 12 veces y luego condenada a muerte. Así que con el imperio llegó el fin de su vida. Pero no estaba destinado a ser. Pero entonces alguien entró en la habitación y vio que ella estaba bien. Era Edgar. Dijo que abajo había un gran alboroto porque un hombre había alquilado todo el ático, así que se preguntó quién sería, pero no entendía por qué ella tenía una expresión tan seria. Edgar le contó algo sobre el duque de Herbios que la sorprendió y ella mencionó a Argel Herbios porque aún vivía. Estaba dispuesta a vender su alma por dinero y hacer lo que pudiera, pero había algo que no podía hacer. Se alegró de saber que aún no le había pasado nada. En ese momento Edgar la miraba y no entendía qué pretendía. Svetlana empezó a pensar en su hijo, pero Edgar se apresuró a disuadirla, diciéndole que más le valía no soñar con un duque más joven. ¿Acaso una dama inteligente como Svetlana no leía los periódicos? Pues el duque iba a reunirse con enviados del continente meridional en nombre de Su Majestad el Emperador. El duque Chris había estudiado en el continente del norte desde muy joven, debía de estar en el reino de Blackmore en una prestigiosa academia.
No sabía cuáles eran sus intenciones ocultas, pero le arrancaría la cabeza antes de acercarse a él, pero se alegró de que fuera diferente de sus recuerdos. Entonces le dijo a Edgar que no tenía ningún plan oculto. Entonces Edgar recordó que había venido a entregar una carta. Uno de los hombres que ella buscaba estaba cerca y si ella le pagaba un extra a Edgar, él podría ir a comprobarlo por sí mismo. Pero Svetlana dijo que lo comprobaría ella misma. Apostó a que si Edgar, el jefe de los villanos, encontraba primero a la niña, sin duda decidiría reclutarla. Hitchbler es una criminal que pasará a la historia de St. Plosia. Incluso antes de que la encerraran, era conocida por su reputación. Los artículos de prensa que vendía siempre la describían como el cerebro del diablo. Ella pensaba que era un rumor exagerado, pero después de conocer a Hitch en persona cambió de opinión. Los artículos de periódico eran muy limpios. Hitch cayó al suelo y su casera le gritó que no podía quedarse allí porque era una rata asquerosa. Era una farsante, pensaba que si tocaba las cosas de la casera se saldría con la suya. Hitch dijo que no era así en absoluto porque ella solo quería comer. La casera dijo que lo negaba pero que conocía a gente como Hitch y que solo podría mejorar si moría como su hermano pequeño y que quería que todo el mundo mirara a esa ladrona. Hitch dijo sinceramente que su hermano no estaba robando, entonces Jeremy simplemente no le pagaban. La casera se limitó a sonreír maliciosamente y dijo que porque iba a dar sueldos a escoria como ellos. Hitch dijo consternado que ese era su acuerdo y que así lo establecía la ley. Pero a la casera le molestaba que hablara de la ley. También dijo que ninguno de los dos había sido su esclavo desde que su padrastro la vendió a ella y a su hermano, así que cómo se atrevía una esclava a hablar arrogantemente de salarios desde donde había aprendido a hacerlo. Podía volver a intentar algo así si quería morir de enfermedad como su hermano. Entonces la patrona giró en redondo diciendo que iba a darle una lección y corregir sus malos hábitos. Pero entonces una chica le interceptó la mano y saludó a la patrona. El ama no entendía qué estaba pasando y que se le había olvidado a semejante señora en aquel lugar, pero primero le pidió que le soltara la mano, pues no tenía por qué entrometerse. Apretándole aún más la mano, Svetlana le dijo que desde su punto de vista tenía que interferir y entonces la anfitriona le arrancó la mano de su agarre con fuerza. Svetlana supo que Hitch tenía ahora un cuchillo de cocina escondido en la mano, cubría la empuñadura con la mano derecha y el resto en la manga. Svetlana se acercó a ella y le dijo que estaba bien no decir nada ahora. Pero ella tenía talento de todos modos. El primer asesinato de Hitch. Era dueña de un bar en Noiren y los trataba a ella y a su hermano como esclavos. Su padrastro los vendió y ella había estado trabajando allí desde que tenía 5 años. Tal vez lo hizo por venganza, pero fue más rápido. Si no se hubiera ocupado de esa tía, la habría matado antes. Entonces Hitch le dijo a la señora que no tenía que hacerlo. Svetlana le dio un arma para defenderse, pero le pareció inútil. Hitch también dijo que si no hubiera sido por ella, la gente que la rodeaba la habría ayudado. Entonces la señora miró a la gente de alrededor y pensó que probablemente esos borrachos ya habían sido sobornados con dinero porque ella era una niña que podría haberles lavado el cerebro y haberles enseñado a testificar con dinero robado. Svetlana sonrió mirando a la niña y pensó que era tan parecida a Hitch. La señora seguía sin entender qué hacían aquellas dos, pues ya había pensado que Hitch era la hermana menor oculta de la señora. Pero no podía ser, porque su padrastro la había arrastrado por el pelo y la había vendido. Pensó que moriría poco después que su hermanito, pero su inútil vida resultó ser larga. En cualquier caso, la preciosa señora tenía que seguir su camino o tal vez quería comprar algo aquí. Entonces Svetlana preguntó solo cuánto, entonces la anfitriona creyó que realmente iba a comprar algo. Entonces dijo que su bar en este callejón era el mejor y quería saber qué podía ofrecerle. La dueña entonces puso su mano en el hombro de Hitch y dijo que estaba hablando de esta niña. Luego dijo que quería llevársela. Mistress se preguntó por qué Mistress querría a una niña tan inútil. Así que decidió preguntarle si se la llevaría, dónde la utilizaría. Entonces se dio cuenta de que a primera vista, parecía que la señora hacía obras de caridad y podría ganarse bien la vida con ello. Entonces le dijo que esta niña era muy aplicada, y que el coste de sus gastos de compra mientras crecía tenía que darle al menos 1000 para pagarlo. La ama le preguntó entonces si 10.000 le valdrían. Ella dijo tartamudeando que sería suficiente y que unos 10.000 serían suficientes. Pero Hitch le dijo a Mistress que no hiciera eso. El ama se acercó y la empujó a las manos del ama para que se callara. Entonces Svetlana le dio el dinero y ella le dijo que no haría ningún daño, y que si necesitaba algo más podía darle cualquier cosa a cambio.
El ama le pidió que encendiera la vela. El ama se apresuró a decir que la niña ahora tenía este aspecto pero que si la lavaban sería una belleza. Y Svetlana en ese momento cogía una botella de licor. Abrazando el dinero, la ama añadió también que el chulo de la calle Nerce la había marcado para el futuro. La ama le dijo que cerrara la boca porque el alcohol se iba a derramar. El ama no podía entender qué payasada estaba haciendo, si le hubiera dado el dinero se hubiera ido amablemente, pero entonces el ama le aguantaba una vela. El dinero que le dio incluía el coste del alcohol y de la colada, si hacía un movimiento la quemaría viva. Svetlana miró a Hitch y se dio cuenta de que mirándola se podía decir que ahora estaba dispuesta a matar. Mistress llamó a Hitch para que la acompañara. Fueron a un lujoso restaurante del pueblo y Mistress le dijo a Hitch que comiera rápido. Sentado a la mesa, Hitch le dijo a Mistress que no debería haberlo hecho por su simpatía hacia ella. Mistress dijo que no la necesitaba como esclava sino como compañera. Hitch dijo con un tartamudeo que no había manera de que pudiera ser la pareja de una dama tan noble. Pero ella dijo que era posible y que no tenía que tartamudear. Ella sabía de su pretensión. Kant no sabía lo que pretendía la dama, pero si iba a jugar con ella y si Hitch lo hubiera pensado habría usado el cuchillo que tenía guardado. Pero en realidad Hitch no quería hacerle eso, entonces Ama le sugirió que no quería hacerlo porque olía a simplona. Eso es lo que Hitch dijo en sus memorias. Si ese era el caso, entonces Hitch no tenía que preocuparse, ella no la obligaría a hacer trabajo esclavo y no era caridad en absoluto. Hitch no entendía por qué una ama como ella la necesitaba. Mistress dijo que era como ella y no diferente. Ella era huérfana y Hitch era huérfana y las personas son básicamente iguales. Hitch preguntó si eran iguales ante la ley, pero Ama dijo que eran iguales ante el dinero. Hitch no tenía a nadie en el mundo en quien confiar, así que ¿no sería mejor tener a alguien a quien recurrir como a la familia? No es difícil y no es algo increíble no engañarse y no traicionarse, eso es la familia, hacer la vista gorda ante pequeños robos, no denunciar a la policía y no estar. Si lo entendía, estaba llamando a Hitch para que la acompañara. Hitch le pidió a Mistress que esperara, pero Mistress dijo que no la obligaría y que ella no era el tipo de persona a la que se pudiera obligar. Entonces Hitch dijo que no estaba segura de lo bien que la conocía la ama. Entonces Mistress se detuvo y se volvió hacia Hitch diciendo que realmente pensaba que no la conocía. Mistress dijo que ella no daba lo que traía una sonrisa, así que no tenía que preocuparse porque todo lo que necesitaba eran sus habilidades. De repente un carruaje con caballos corría detrás de ella, y ella tropezó y casi cayó bajo sus cascos, pero Hitch le lanzó sus cuchillos y la clavó de nuevo al carruaje. Fue entonces cuando Svetlana dijo que a eso se refería. Hitch sonrió y le preguntó si iría con ella, cuánto le daría por ello. Svetlana quería encontrarse en el otro mundo porque son familia. Hitch comió a 2 carrillos y pensó que su hermana quería que engordara para vendérsela a ese chulo de la calle Nerce del que hablaba el dueño del bar. Pero Svetlana le dijo que dejara de decir cosas tan horribles. Bueno, era imposible revelar el alma de Hitch en un día, se dio cuenta de que era extremadamente desconfiada porque había vivido una vida dura. Primero la atrajo con dinero, mientras tanto tuvo que volver a acercarse. Hitch dijo que no sabía lo que Mistress quería, pero que ni se le ocurriera pensar que podía conseguir algo de ella gratis porque un contrato es un contrato. Svetlana lo entendió y le dijo que no lo cumpliría si había terminado todo lo que tenían que volver. Criar a un gato salvaje ya era bastante duro para ella. Pero cuando Hitch se levantó, la señora se dio cuenta de que se había escondido el tenedor en la manga, así que le cogió la mano y le dijo que dejara el tenedor y sacara también el cuchillo. Hitch y la señora ya caminaban por la calle cuando ella decidió preguntar qué estaba haciendo la señora. Después de todo, si no intentaba utilizarla como carterista o cebo, ¿para qué la necesitaba? Le costaba creer lo que decía sobre su familia y que no estaba haciendo obras de caridad. Necesitaba saber cuál era su propósito y solo así podría prepararse mentalmente. Mistress se acercó a ella cuando llegó el momento de contárselo. Su verdadero objetivo era engañar al imperio. Iba a devorar este país. Iba a engañar hasta que la descubrieran y consumirlo lentamente hasta los huesos. Así que Hitch también tenía que dejar de hacer cosas insignificantes, como podía romperse el hilo rojo de una niña con esas cosas en un momento en el que podría haber crecido mucho más. Hitch se rió y se disculpó por ello porque era muy ingenua. Hitch pensaba que había leído alguna novela de tercera y creía que podía hacer algo así. Pero la señora la miró con gesto serio. Entonces Hitch se dio cuenta de que no estaba bromeando,
luego pensó cómo lo harían las dos juntas, entonces la señora le contestó que no lo harían juntas por supuesto. Entonces la ama se dio la vuelta y le dijo a Hitch que la siguiera porque era hora de encontrar a los demás, pero Hitch seguía sin entender nada. Hitch dijo que ella debía querer decir que primero tenían que encontrar gente para este absurdo plan. Entonces las chicas se detuvieron. De repente Mistress oyó a un tipo gritar que sabía que su excelencia Herbios había fallecido. Mistress y Hitch subieron al carruaje y se pusieron en camino a través del bosque. Hitch sacudió la cabeza, no le gustaba el estruendo en el carruaje, era obvio que ella ya había dicho que tomaría de ella siempre y cuando le dio a ella. Mistress seguía sentada pensando que estaba siendo demasiado ociosa. Al oír que al duque le iba bien en la capital se sintió aliviada y pensó que la suerte había cambiado. No era solo el pasado sino el principio lo que hacía de su vida un infierno, así que tenía que estar más atenta, no era una buena señal desde el principio. Quería darse prisa. Hitch no veía por qué debía hacerlo, pues el cochero ya se quejaba de que si se daban más prisa moriría. Entonces la dama tomó su medallón en la mano y dijo que Hitch podía hacerlo. A Hitch le pareció que si algo así le tocaba el cuello le daba fuerzas para algo que nunca había hecho. Hitch sacó su cuchillo y se levantó de su asiento. Mistress le había dicho que matarlo no era una opción, no quería que Hitch lo convirtiera en un problema. Hitch se acercó a la ventana donde podía hablar con el cochero y le preguntó si el carruaje iría más rápido si se reducía el peso en una persona. Entonces el cochero le preguntó con recelo de qué estaba hablando. Alguien pidió al caballero que cerrara los ojos un momento, pero este solo preguntó lo que le había dicho el capitán de la guardia. Después de que los enviados se reunieran con su majestad de camino a la ceremonia de inauguración de la biblioteca de los barrios bajos, el carruaje volcó y, debido a las obras en el escarpado terreno, el señor interrumpió para preguntar si el cadáver había sobrevivido. Pero el hombre solo guardó silencio. Le entregó al señor una petaca y le pidió que bebiera un poco de té, ya que le ayudaría a calmarse. El caballero le ordenó que detuviera el carruaje. Él conduciría personalmente el caballo hasta el lugar y se llevaría el cadáver. El señor quería saber las circunstancias exactas del accidente antes del funeral porque el primer deber del cabeza de familia es no dejar ninguna duda a su paso. Pero el señor aún no había comido y tenía demasiada prisa. Entregándole la petaca observó cómo el señor bebía y esperó que ahora fuera suficiente. El señor le ordenó que preparara su caballo y enviara una carta inmediatamente. Dentro de 3 días se iría y dejaría el lugar bien vigilado. Entonces el hombre se levantó y fue por detrás de la espalda del señor y lo apuñaló por la espalda con una daga. El hombre le dijo que se tomara su tiempo. Y que si se preguntaba cómo había muerto su padre, el señor podía preguntárselo. Y le contestó que el padre del señor había muerto así. Entretanto, Hitch ocupaba el lugar del cochero y preguntó a la señora si ese era el lugar del que hablaba y a dónde se dirigía, pues había una encrucijada. Svetlana trató de recordar lo que se había escrito entonces en el periódico. Al parecer, el duque no se comportaba como de costumbre, tenía demasiada prisa a causa de la triste noticia sobre su padre porque era demasiado joven. Hubiera sido mejor que hubiera pasado por el bosque de abedules, pero se dirigió al bosque de acebos para encontrar también el cadáver. Entonces Mistress le dijo bruscamente a Hitch que debían ir a Paduk, pero no entendía por qué debían ir allí. La ama preguntó si Hitch había visto los frutos rojos que se veían a lo lejos. Esperaba que aún no hubiera pasado nada. Si la línea del ducado de Herbios desaparecía en el débil imperio, entonces toda la justicia de este país desaparecería. En el pasado, el mundo se había vuelto tan vicioso que había alcanzado el nivel de desorden ahora que ella había decidido convertirse en la mayor pícara del imperio, entonces todo sería inútil si se derrumbaba. Se levantó de su asiento y le preguntó a Hitch si podían ir más rápido. Pero Hitch no iba lento a propósito. Después de un par de minutos Mistress notó el carruaje, pero Hitch dijo que pararía un poco más lejos, pero Mistress no tenía tiempo para eso. Entonces cuando ella se acercó en el suelo ella vio un broche con sangre en él. No podía saber si habían tenido un accidente porque si el carruaje estaba en ese estado no debería haber habido supervivientes. Hitch corrió hacia ella y deseó que se dieran prisa en salir de allí, no deberían haber estado allí. Hitch se estiró y dijo que ya llegaban tarde, así que no tenían nada que hacer allí, porque si hacían algo malo les pillarían. Pero la señora no hizo caso a Hitch y se adentró en el bosque. Hitch le gritó que si venía alguien les pillarían. La señora le gritó que podía comprar un abogado y toda la Corte Suprema. Al menos ahora se podía comprar un abogado, pero si se dejaba así sería más difícil. Hitch no entendía por qué iba a ser más difícil.
Mistress respondió que este imperio podría quedar sin ley. Mientras caminaba entre arbustos y espesos árboles encontró al guardián de su imperio. Hitch se acercó y le habló con franqueza, pensaba que su hermana era la tonta más ingenua del mundo y no sabía que tenía un propósito tan claro. Luego vio la cara del hombre y añadió. Pensó que Mistress era una noble inmadura que había salido de su casa para rebelarse contra este mundo. Pero Ama sabía que Hitch seguía pensándolo. Ama pensó que había hecho lo correcto al salvarlo para las generaciones futuras, ya que un hombre podía tener ese aspecto. Un hombre apuesto y herido con un gran eco que hacía resonar en el pecho de la dama un sentimiento triste y de lástima como ella no podía sentir. Hitch le tomó el pulso y dijo que apenas respiraba y que si había alguna posibilidad de que sobreviviera porque podía morir en cualquier momento. Pero no podían dejarle morir, porque entonces no tenía sentido salvarle. Mientras tanto, ya estaban arrastrando al duque y Hitch se dio cuenta de que deberían haber ido al hospital desde el principio. Esa noche cargaron al hombre en el carruaje y huyeron, y el único lugar al que pudieron llegar fue una remota aldea rural. Hitch dijo que allí había un gran paisaje con un amplio claro de tierra y una pala. La señora no se daba cuenta de lo que iba a enterrar allí. Pero entonces vieron a alguien salir de la casa. Salió un hombre que estaba muy sorprendido por el carruaje. A Hitch le cayó bien el hombre y pensó que debía de ser el dueño. Hitch corrió hacia él y le dijo que ella y su ama estaban buscando un lugar donde alojarse mientras viajaban y que le gustaba mucho este lugar y que si podían quedarse aquí. El hombre respondió que era una casa vacía y que él vivía en el pueblo de abajo y que rara vez venía a este lugar, por lo que debía ser tranquilo porque nadie entraba ni salía de allí. Hitch se alegró y dijo que no serían ninguna molestia para su ama, que no era una persona tacaña. Hitch le había hablado de su ama y no la había visto. Entonces se abrió la puerta del carruaje y salió la señora, que estaba tan cansada por el largo viaje que no pudo bajar a saludar. Hitch se acercó a la señora y le pidió que entrara rápido o que pasaría si se ponía tan enferma, aunque la señora había fallecido y ella estaba muy conmocionada, todavía tenía que cuidarse en momentos como estos. Si algo le ocurriera a la señora entonces padre también moriría de una desgracia tan grande. Entonces el hombre les sugirió que se quedaran aquí, pero les advirtió que el pueblo donde vivía se había vuelto muy ruidoso y parecía haber un accidente cerca, los militares y los gobernadores estaban buscando por todas partes. Las chicas estaban aterrorizadas porque cómo podía pasar esto. El hombre les dijo que tuvieran cuidado de todos modos y que si no les molestaba les llevaría comida todas las mañanas. Entonces vio que las chicas no le hacían caso y decidió marcharse. Entonces el ama le dijo a Hitch que no se limitarían a mirar y que había que llevar al hombre a la casa. Mientras llevaban al hombre a la cama les dolían los músculos y los huesos del esfuerzo. Tenían que llamar a un médico, pero aunque lo hicieran, sería inútil. Mistress dijo que ya que le habían encontrado le harían vivir mucho tiempo, pero Hitch se preguntó cómo se suponía que iban a hacerlo. Hitch pensó que había visto en un sueño que un hombre podía ser arrebatado de las garras de la muerte, así que dijo que aunque lo salvaran apenas podría moverse. Si realmente existía una persona que pudiera salvarle, la dama la interrumpió y dijo con una sonrisa que si existía tal persona, apuñalar al dios de la muerte e incluso cortarle la cabeza era alguien que podía salvarle. La señora dijo que Hitch debería ir a buscarlo y que ella se quedaría con el paciente y vigilaría su estado. Entonces Hitch preguntó si realmente iba a vigilar tanto el estado que la iban a dejar al margen. La ama levantó a Hitch, le puso una capucha y la despidió diciendo que no iban a hacer nada de eso. Al menos aparentaba su edad, pero si estuviera realmente asustada le habría cortado el cuello a alguien. Mistress se preguntaba cómo podía hacer de ella un ser humano, ni siquiera sabía dónde había escondido el cuchillo. Hitch retrocedió un poco y al salir sacó un papel y empezó a estudiarlo. Luego mirando la lista volvió con el ama y le dijo que el nombre de rey estaba en ella, pero sin apellido y la dirección de la mayor y mejor perrera del norte en Avenra. Hitch ya pensaba que la ama se estaba burlando de ella y exigió una explicación de quién era esa persona llamada Rey. Ama respondió que era tan amable como un ángel y que Hitch se daría cuenta en cuanto la viera. Hitch no entendía que un ángel viviera en una guardería. Estaba indignada, lo sabría en cuanto la viera, si llamaba a esta dirección se lo confirmaría inmediatamente. Entonces Hitch se montó en su caballo y dijo que si iba, y ella no estaba allí a pesar de su contrato no lo dejaría pasar. Mistress entró en la casa y limpiando al hombre de la sangre pensó que Rhea era una chica muy amable y tal como ella era una rareza y por lo tanto podría ser llamado un ángel viviente. Ella era más amable que nadie en el alma profunda y la sinceridad de Stiplosia.
Pero entonces se levantó bruscamente recordando algo. Entonces le pidió a su salvadora que esperara un poco más, pues tenía que traer a Hitch si todavía estaba viva. Mientras tanto Hitch ya había llegado a las puertas del vivero y al entrar en el jardín vio que se encontraba en el territorio de la doctora más famosa del pueblo. La mujer dijo que la enfermedad crónica de la condesa Moulton se había agravado de nuevo y que esta vez habría que prestarle más atención. El médico dijo que tenía un marido cariñoso muy famoso que probablemente escucharía su petición a cambio del tratamiento. Entonces, ¿qué clase de hombre era? Hitch, observándoles, se dio cuenta de que, a juzgar por el hecho de que se parecían, debían de ser parientes. De repente, la mujer de la mesa preguntó a la chica por qué estaba allí, debía de haber oído lo que decían. Y si había oído los síntomas, debería ser capaz de reconocer la cura de inmediato. La mujer le preguntó si no sabía que podía echarla si quería. El hijo de la mujer le pidió que parara, porque ya había incumplido sus deberes por segunda vez. Otra chica que también estaba sentada a la mesa no entendía cómo iban a recetar sin ella, porque el conde y su mujer iban a venir pronto. Le dolía la cabeza como si estuviera a punto de estallarle, y ni siquiera podía vivir con normalidad a causa de los vómitos y los mareos. También se enteró de que no podía dormir y que había adelgazado hasta el punto de que le quedaban incluso piel y huesos. Entonces, ¿qué medicamento se debía utilizar en un caso así? La muchacha contestó que se debían mezclar 20 gramos de raíz seca de tamila con zumo de regaliz y luego utilizarlo para el dolor de cabeza, que tendría un efecto inmediato y cuando el dolor remitió a partir de ese momento. El hombre la interrumpió y no quiso escuchar sus recomendaciones. La mujer hizo una mueca y dijo que si no había terminado, al menos podía traerte, pero no tenía mente propia. Entonces el hombre hizo una broma porque, según dijo, si la tratas bien, desarrollaría malos hábitos. Hitch los miró encantada, porque hacía tiempo que no sentía algo así, ya estaba pensando a quién debía matar y con quién empezar. Pero entonces Hitch recordó que su hermana le había pedido que no armara follón. Hitch siguió a la chica y le preguntó a dónde iba. La chica se asustó un poco. La chica se dio la vuelta y decidió preguntar quién era, si buscaba al doctor, que no estaba aquí. Hitch le contestó que no venía buscando a un médico y que buscaba a otra persona. Se llamaba Rea y no tenía apellido y parecía vivir en esta casa. Entonces la chica se apresuró a marcharse diciendo que aquí no había tal persona. Cogió una taza de la mesa y le pidió a Hitch que esperara aquí un rato. Tenía algo que entregar, así que lo cogería y volvería. La chica dijo que tendría que hacer esperar a su invitada porque no tenía otras condiciones y se disculpó por esperar un rato. Fue entonces cuando Hitch se dio cuenta de que Rea era esa chica. Hitch dijo que ella debía ser la Rea que vivía en la perrera porque el lugar estaba todo destartalado y parecía una perrera y que las palabras de su hermana eran ciertas y que se lo explicaría más tarde pero que primero necesitaba que Rea viniera con ella. Entonces Rea puso la taza sobre la mesa. Era la primera vez que tenía una invitada en mucho tiempo y tenía que darle al menos una taza de té. Rea le había dicho en la cárcel que vivía en el pueblo de Avenry. Era una pequeña aldea adyacente a la frontera de Blackmore, así que no debían de conocerla. Vivió desde el principio en una perrera en la casa del médico más famoso. Rea, su nombre completo antes de su matrimonio era Rea Irene. Ella no había vivido aquí desde que nació. Más bien creció como la única hija del médico más famoso y reputado. Un talento transmitido por la sangre durante siglos y gracias a las enseñanzas de su padre no tuvo dudas sobre su deber de salvar a la gente. Pero por desgracia, había un problema, su sexo. Al fin y al cabo, según las leyes locales de Avenry, solo un varón podía ser cabeza de familia y llevar adelante el negocio familiar. Esto significaba que independientemente de las habilidades que poseyera Rea, a los ojos de su padre no era más que una niña a la que él no podía transmitir nada. Con el tiempo, cuando Rea se hizo adulta a los 19 años, tomó como yerno a uno de sus alumnos. Este chico no tenía dinero ni linaje del que heredar nada, pero era un hombre amable. Su padre murió de una enfermedad crónica poco después de encontrar a su yerno y antes de morir cogió fuertemente de la mano al chico y a su hija y les pidió que cuidaran de la familia. Pero su padre pasó por alto una cosa: aquel tipo parecía tan amable porque no tenía dinero ni familia. Rea dijo que era el despacho de su padre y que no podía hacer eso así como así, pero él la interrumpió porque no entendía por qué era el despacho de su padre, porque era su casa, la casa que su padre le había dado. Como cabeza de familia, si a él le decían que se fuera, ella también tenía que irse, si no le gustaba, tenía que hacer todo según la ley. En cuanto su suegro falleció, trajo a su familia a la casa. Ella fue maltratada no solo por su marido sino por todos sus parientes. Confiaba completamente en los conocimientos de Rea para llevar el hospital sin que nadie la tratara como a un miembro más de la familia.
Entonces le preguntaron a Rea cómo no estaba enfadada porque su propio marido se había hecho cargo de toda la casa. Rea contestó con una sonrisa que mientras pudiera mantener a la familia unida según la voluntad de su padre, no importaba, porque desde el principio había querido una cosa para atar a la familia a su nombre. No pensó que resultaría así, pero tuvo que renunciar a todo lo que había soñado. Un día echó a Rea para darle a su hermana una habitación en una choza en la que era imposible vivir, como una perrera. No tenía ni idea de a dónde ir y estaba atrapada allí, como si su vida solo tuviera sentido cuando veía pacientes. Svetlana le dijo entonces a Rea que aquello no tenía sentido, aunque podía aceptar que su marido le hubiera quitado la habitación a su hermana. Rea dijo entonces que todo estaba bien hasta que descubrió que no era su hermana pequeña. Subió a buscar sus cosas que había dejado allí y las dos se recluyeron y diligentemente hicieron lo mismo. Las chicas le pidieron que no se lo contara con esa sonrisa. Susurraban en la cama que estaban a punto de trasladar a la familia de Irene, y que planeaban fundar su propio clan. Rea iba a salir de allí. Hitch estaba furiosa, pensaba que si se iba al menos debería haberla abofeteado. Pero entonces Rea dijo con una sonrisa que ella los había envenenado. Rea dijo que se llamaba veneno de Froese, era su veneno favorito, era incoloro e inodoro por lo que no se sentía en la boca, pero en el momento que pasaba por la garganta los miembros se retorcían y el estómago se comía. Por supuesto, si se toma una dosis moderada se pasa rápido y sin dolor, pero ella tuvo que prepararlo tan de repente y había tanta gente en la mansión que puso una dosis letal. Svetlana escuchó su historia y se quedó horrorizada. Rea no entendía por qué Svetlana la miraba así. Al fin y al cabo, con la familia que ella tanto quería, se podía morir así en un momento. Inmediatamente aquel día se dio cuenta de que, a juzgar por el número de muertos, Rea iba por delante de todos los demás. Svetlana corrió a la casa y encontró a Hitch en mal estado. Hitch dijo que el asesino la había obligado a hacerlo. Svetlana se alegró de haber podido encontrar una perrera en este pueblo, pero no creía que fuera a salir tan bien, al menos podía decir algo. Primero tenían que encontrar a Rea y evitar el envenenamiento. Mistress preguntó dónde había ido Rea. Entonces Hitch dijo que debía haber ido a ese jardín. Hitch no sabía por qué tenía que ir al jardín, pero su marido y su familia estaban allí, hablando de algo. Svetlana quería detener a Rea a tiempo porque si su compañero tenía que cometer su primer asesinato, ella no debería haber matado a semejantes bestias en primer lugar. El dolor de cabeza de su mujer desapareció de inmediato gracias a él. Hacía mucho tiempo que no podían estar sentados tan tranquilos que tuvo que volverse hacia él de inmediato para venir. El conde no podía irse así como así, quería escuchar lo que el doctor quería, podía recompensarle generosamente. Pero el doctor dijo que no era por eso por lo que trataba a sus pacientes. La esposa del conde se fijó en la muchacha y dijo que la última vez que la había visto, pero como estaba enferma no podía volver en sí, había oído que el doctor se había casado con la única hija de la familia Irene y supuso que era ella. Pero el doctor no entendía por qué Rea seguía allí de pie. El doctor se apresuró a decirle que ella no era su esposa y que la chica no tenía otro lugar a donde ir, así que simplemente se quedaba a vivir en la casa. De hecho, en lo que a él concernía, la reputación de la familia tenía poco que ver. Una vez que la mujer se casaba, se iba todo el tiempo, se diría que ni siquiera estaba aquí. Ni siquiera sabía si se llamaba correctamente Irene. Su madre decía que Irene era solo un nombre y que en realidad fue su hijo quien creó la familia. Su madre también continuó diciendo que ya que Aidan había curado a la condesa usando sus habilidades médicas, debería darle a la familia el nombre apropiado. Aidan pensó que era una cuestión sencilla si este caballero elegía la forma correcta de cambiar el nombre del amo y de la familia. Él es el funcionario de más alto rango a cargo de la ley en esta área. El conde dijo que no lo tuvo en cuenta cuando se convirtió en yerno de la familia Irene. Pero la madre dijo que simplemente fue restringido debido a este sistema bárbaro. Joven prometedor niño fue atado por la pierna, pero luego Svetlana salió a ellos y agregó que descaradamente devorado otra familia en una sola sesión no era bárbaro. Svetlana no quería escuchar a escondidas, pero su conversación le parecía absurda. Aidan no se daba cuenta de la casualidad de que aquella chica hubiera aparecido en aquel momento. Dijo que no sabía cómo había entrado, pero era de mala educación interrumpir así la conversación. Si venía a ver al médico, le pidió que fuera a la entrada de enfrente, no aquí. Svetlana se acercó y dijo que aunque lo hiciera, quien la atendería porque, de todos modos, las recetas no eran suyas. Aidan no entendía cómo lo sabía. El conde decidió tomar parte en la conversación y preguntó a la dama quién era.
Svetlana le explicó sonriendo que era la persona que tenía una deuda con la familia Airin. El conde comentó que ella estaba en la misma posición que ellos, así que cómo podía hacer algo tan grosero. Svetlana replicó que la etiqueta de la nobleza es importante, pero al no conocer a su benefactor de toda la vida pensó que prefería escuchar los insultos antes que dejar que se produjeran más faltas de respeto. Al fin y al cabo, quien le había salvado la vida era aquella chica, Rea. Y no solo le había salvado la vida a ella, sino a muchos de sus amigos más queridos. En un ambiente donde no había nada extraño, aunque la gente muriera todos los días, las vidas de 5 personas durante 10 años se mantuvieron vivas gracias a Rea. Aidon se acercó a ellos y no pudo entender de qué hablaba la señora porque él era el único médico aquí. Svetlana dijo que ella era una doctora que salvaba a la gente, y que él debería avergonzarse por comportarse así. Aidon no sabía lo que ella sabía sobre su familia y pensó que estaba confabulada con Rea. Si estuviera confabulada con su mujer, no habría montado tanto escándalo. Y si su mujer se hubiera decidido, podría haber puesto veneno en el té. Svetlana pensaba que no había nada en la taza. Desde el momento en que vio al conde y a su mujer en aquel lugar, estaba segura de que la Rea que ella conocía no era el tipo de persona que acabaría voluntariamente con la vida de personas inocentes. El conde le dijo que se detuviera porque cómo podía ocurrir algo así en un lugar como este que no le gustaba. No sabía de qué tipo de malentendido se trataba, pero fue este médico quien curó a su mujer. Él mismo examinó su estado y escribió la receta. Svetlana le preguntó si se había enterado de la receta. Aidon se dio cuenta de que intentaba comprobarlo, pero no entendía por qué lo hacía. Para la enfermedad de la condesa había que mezclar 20 gramos de raíz de tamil con zumo de regaliz y se podía morir bebiéndolo. Svetlana también dijo que Lady Rea lo sabía bien, entonces podría haberlo dicho directamente. Aedon preguntó enfadado que podía saber alguien como ella. ¿De dónde salía esa calumnia? Ella se daría cuenta viendo el estado de la condesa que estaba bien. Rea dijo que la medicina que usaba la condesa era decantada de una solución de canola y hojas de Milano que ella misma había hecho y vertido. Svetlana se hizo a un lado pensando que Aidon era un tonto al pensar que Rea le daría toda su última riqueza y orgullo. Svetlana recordó cómo en el pasado Rea había dicho que todas las recetas que le había dado a Aidon eran venenos, pues nunca había sabido si él las haría y las tomaría con sus propias manos. Pero por desgracia la pereza de este tipo iba más allá de lo imaginable, así que no pasó nada. Svetlana podía contar todo tipo de cosas en la vida, pero gracias a Rea llegó a ver una escena así. Al conde le resultaba extraño que 2 personas tuvieran recetas diferentes. Svetlana dijo que el conde podía comprobar por sí mismo si confiaba más en las recetas de Aidon, podía beber algo. Pero el conde no entendía cómo era posible probarlo. Svetlana dijo que ella misma bebería si la receta que el hombre intentaba darle a la condesa era la verdadera medicina. Aedon no obligó a la señora a beberla, así que no tenía nada que perder. Svetlana le contestó que si intentaba hacer una broma de la vida de un noble debería haberlo arreglado. Asombrado, Aidon dijo que no era él sino la chica Rea. El conde oyó que lo que salía era una confesión de que él no era quien escribía las recetas. La madre tampoco podía creer que fuera su hijo, pero Aidon seguía diciendo que era esa chica. Pero el conde les ordenó que pusieran fin a la farsa, pues cómo se atrevía el médico a decir mentiras delante de su mujer. Entonces, desesperado, Aedon señaló a Rea y dijo que todo era culpa de la chica porque se había atrevido a engañarle. No solo no había correspondido a su marido por su apoyo a la familia, sino que además había planeado algo así. Pero también Aedon había mentido y dicho que no era su mujer. Svetlana se dirigió al conde diciéndole que se preguntaba cómo podía confiar la preciosa vida de un paciente a alguien que podía mentir tanto. También habría que investigar las recetas de todos los pacientes que había tratado hasta entonces. Grafina también estaba de acuerdo con Svetlana en que lo más importante era que la chica había salvado la vida. La vida de las personas no debía depender de ello. En cuanto regresaran escudriñaría todas las recetas y acciones que había demostrado hasta el momento. Y si se descubría una sola mentira no podrían conservar su puesto de médicos durante el resto de sus vidas, y serían severamente castigados por ello. El conde ordenó a los guardias que se llevaran a este hombre. Mientras se llevaban a Aedon, le gritó a Rea que cómo podía quedarse allí mirando mientras se suponía que seguía la voluntad de su padre. ¿No sabía ella que él le había confiado esta casa porque si él vivía entonces esta casa existiría? Entonces Rea corrió hacia Aedon y él siguió diciendo que tenía que proteger a la preciosa familia Airin. Entonces Rea dijo que esperaba que de ahora en adelante él fuera diligente en protegerla. Y añadió que a partir de hoy ella abandonaba esta casa. Grafina estaba en deuda y quería recompensarla de alguna manera.
Rea dijo que no le debían nada porque su deber era curar las enfermedades de la gente. Pero no podía despedir así a su benefactora. Incluso el honor de la familia Moulton debía ser recompensado. Rea dijo con una sonrisa y esperanza en su voz que algún día llegaría la oportunidad. La condesa dijo que nadie sabía lo que podía pasar en este mundo y que esperaba con impaciencia ese momento con Lady Rea. Al atardecer, Rea y Svetlana ya estaban despidiendo al conde y a la condesa. Entonces Rea se volvió hacia el ama y le dio las gracias. No sabía qué decir, no tenía más remedio que expresar su gratitud. El ama se rió y le dijo que no lo había hecho porque quisiera algo de ella. Rea dijo que nunca la había salvado porque recordaba a toda la gente que había tratado. Pero nunca había tocado a una dama tan bella y noble como ella. Svetlana dijo que podría hacerlo en el futuro, pero Rea no entendió el significado de lo que dijo. Después de todo, si nunca había salvado a una dama, podría hacerlo en el futuro. Svetlana salió corriendo y le preguntó a su hermana a quién iba a salvar Rea, porque era una asesina. ¿No era obvio por lo que le había hecho? Svetlana también dijo que ya había salvado a una persona y era Hitch. Hitch se dirigió a Rea y le dijo que no la dejaría tan fácilmente y que quemaría a todos los que vivían en su casa, pero que la llamaba su ama. Svetlana le pidió que se quedara quieta, pero su hermana solo tenía un Hitch. Rea dijo que si llamaba a su ama como hermana no diría que eran parientes a primera vista. Svetlana dijo que no importaba cómo se viera porque el mundo la miraba como la propia ama quería. Svetlana preguntó por qué Rea no se lo había dicho al archiduque desde el principio. Podría haber dicho que había participado en el tratamiento desde el principio. Rea dijo que ni siquiera era la cabeza de familia ni la heredera, y que nadie escucharía a una chica que no tenía derechos. Viva se dio cuenta de que el mundo era así. Después de todo, alguien como las amas no lo sabe. Svetlana no podía creer que Rea creyera que ella misma no lo sabía. Viendo la cara de la ama, Rea dijo que de todas formas tenía que pagarle así. Rea añadió que gracias a ella ya no podía ver a gente en su vida que no quería ver y que si podía hacer algo haría lo que quisiera. Svetlana se alegró por ello y no podía creer que realmente hiciera algo. Rea dijo que lo haría, propiedad o dinero. Svetlana entonces no tardó en pensar que le gustaría su casa. Rea estuvo de acuerdo y Svetlana, feliz como siempre, dijo que su respuesta de sangre fría la complacía. Rea decidió preguntarle para qué iba a utilizar la mansión. Svetlana le dijo que era para muchas cosas y le dijo a Hitch que encendiera el fuego más rápido. Svetlana dijo que prendiera fuego a todo para que Rea no se arrepintiera, pero que estaría bien. Después de todo, esta casa era muy querida por Rea. Entonces Rea sonrió y dijo que debería haberlo hecho hace mucho tiempo. Svetlana solo olvidó por un momento que era la asesina de toda una familia. Mistress decidió preguntar si Rea estaba bien ya que eran todas sus posesiones. A Rea ya no le importaba lo que realmente tenía que guardar, estaba en su cabeza. Rea decidió decirle a Mistress que lo que había pasado hoy demostraba lo asqueroso que era el mundo. Cuanto más amable vives, más te engañan, si actúas bien te atacan, si sonríes te arrancan la sonrisa. Esas eran las reglas básicas. Pero aún así al menos podía mostrar su nombre y sus habilidades en este maldito mundo. Si salía herida podía pagar de la misma manera. Mistress le tendió la mano y le dijo que podía ser la doctora Rea, que no necesitaba un apellido, así que podía ir con Mistress y Hitch. Entonces Rea aceptó y cogió la mano de Mistress. La llevaron a una casa donde había un hombre herido. Y le dijeron que tenía que salvar a ese hombre. Pero no había mucho mal con él, para él fue cortado apenas y su carro rodó abajo del acantilado y ese era todo. Hitch no entendía cómo su hermana podía pedirle a una asesina que salvara a un hombre. Pero a Mistress no le gustaba que Hitch no pudiera tragarse el incidente. Hitch preguntó si aquí había un asilo o si iba a reunir aquí a todos los indigentes y enfermos como si fuera un orfanato. Hitch le dijo a Rea que mirara esta reunión de un príncipe moribundo y una divorciada buena para nada. Rea dijo que había un niño al que había que cortarle la lengua. Svetlana pensó que incluso en Santa Plosia gruñía así cada vez que veía a Rea. Entonces Mistress se metió en su discusión y le pidió a Rea que le contara rápidamente cómo estaba su estado. Rea contestó que había curado las heridas pero que los cortes eran profundos y había grandes riesgos de septicemia o tétanos. Afortunadamente se evitaron daños en los órganos, pero a partir de esta noche tendría fiebre durante un par de días. Mistress preguntó qué debían hacer entonces y qué hacer. Rea respondió que debían aplicarle urgentemente antibióticos para bajarle la temperatura corporal. Como los cortes habían dejado de sangrar en vez de suturar, era mejor vigilar los órganos internos y operar. Rea sacó de su perrera los medicamentos y herramientas que necesitaba, pero no era suficiente.
Dijo que iría al pueblo para explicar la situación y encontrar un médico. Mistress consiguió detener a Rea y le dijo que el hombre era un hombre buscado. Mistress iba a explicar todo más tarde, pero nadie podía saber que este hombre estaba aquí. Entonces Rea pensó que lo habían secuestrado, pero no era el caso. Svetlana dijo que en cualquier caso, sin ser vista por la gente, podría Rea buscar hierbas aquí. Rea respondió que la anestesia era esencial para la operación y que había visto algunas hojas de keitel en el bosque cercano. Rea añadió que aunque se encontraran las hierbas necesitaría a alguien que la asistiera. Pensaba que a la señora le daría vergüenza verla. Al final Mistress tuvo que sujetar los intestinos durante la operación y sin embargo su salvador tuvo mucha suerte. Mientras Rea cuidaba de él, hizo todo lo posible para que sobreviviera. Mistress le dijo que ahora tendría que ser paciente por un tiempo. Ella quería que no se preocupara porque todo su sufrimiento había terminado. La ama vio que Hitch iba a alguna parte y dijo que iba a buscar hierbas. Svetlana dijo que no iría, que quería que Hitch estuviera aquí para proteger al hombre. Hitch no podía entender por qué tenía que ir, porque ese asesino también iba a venir, porque ella no podía. Mistress estaba segura de que si iban juntos había un 99% de posibilidades de que cada uno sacara un bisturí y un cuchillo. Por eso dijo que solo confiaba en ella y creía que podría cuidar de él al menos ese día. Mistress también pensó que ella también debía de sentir algo por aquel hombre, porque al mirarle ahora había una tristeza en sus ojos que antes no había estado allí. Hitch le había dicho a su hermana que podrían hacer un peluche de él, y ella pensó que podrían venderlo bien. Eso fue lo que alertó a Ama. Rea entró en la habitación y preguntó qué le pasaba a Mistress. Mistress dijo que ella y Hitch traerían las hierbas medicinales ellos mismos y que Rea vigilaría al hombre. Mistress también añadió que Hitch quería hacer de él un espantapájaros. Quien sabía lo que haría, pero que sería difícil escuchar algo así de una doctora. A Svetlana no le gustaban mucho los animales disecados, para ser honesta, pero era una pena quedarse solo con su piel. Si su cuerpo perfectamente equilibrado para hacer un espécimen de él ayudaría en muchos casos en el futuro. Entonces Svetlana decidió enviar a Hitch y a Rea a por hierbas para mantenerlos alejados de él. Luego cerró la puerta tras ellos y se volvió hacia su salvador. Quería saber si él podría ver si ella cerraba los ojos y veía un mundo desgarrador. Chris realmente pensaba que tenía suficientes derechos para ser el amo del ducado de Herbios. Esas eran las palabras que más oía decir a su padre. El derecho a ser el heredero de la familia ducal. Alguien podría decir que era un derecho innato, pero su padre le había dicho una vez que si no lo quería podía decirlo en cualquier momento. Su padre también le dijo que debía entrar en un mundo más amplio, que debía oír y experimentar tantas cosas como fuera posible. Debió de darse cuenta entonces de cómo era el mundo ahora. La opinión de su padre de que le daría la plaza era diferente. Actuaba como si realmente pudiera negarse en cualquier momento. Pero no podía hacerlo. Nacido con la sangre del ducado y bendecido por la diosa Sart, sus deberes a lo largo de su vida estaban tallados en piedra. Un día decidió preguntarle a su padre si había cometido algún error. Aunque estaba un poco triste porque mañana volvía a la academia, él y su padre tenían una relación tensa. El propio duque pensó que tal vez se le había escapado algo o había cometido un error que él desconocía. Y decía que no había cometido ningún error. El único problema era que no había hecho nada. Quizá era mejor que fuera listo. El mundo que veía no era todo lo que había. Donde las rodillas de los que se arrodillaban ante él, donde los ojos de los que inclinaban la cabeza miraban pronto, él sería un adulto así que necesitaba ver lo que no veía. Pero el niño no entendía por qué su padre decía eso. Su padre, sonriendo, solo dijo que si no fuera por él nadie le diría esas palabras. El duque tampoco sabía si alguien en el mundo podía decir algo así. Después de todo, era fácil de entender incluso de una vez. La señora pensó que era el maldito mundo. Svetlana estaba muy enfadada diciendo que si bajaban la guardia un momento algo malo pasaría, tanto si podía sobrevivir en esta vida como si no. Hitch, con mirada cansada, se preguntaba qué estaría haciendo ahora su hermana. La señora dijo que ya habían pasado 2 días y que ya debería ser hora de que el hombre se despertara. Entonces Rea dijo que todavía no había llegado el momento y que todavía faltaba mucho. Le había dado muchas medicinas pero todavía estaba en coma. Hitch sacó la lengua y dijo que para eso había usado hígado de conejo crudo. Entonces Mistress dijo que se había comido absolutamente todo menos el hígado. Mientras Hitch comía la carne sin parar, Rea dijo que en cualquier caso la operación había sido un éxito, no habría consecuencias en el futuro. Svetlana dio gracias a Dios por tal noticia. No sabía qué hacer con la cicatriz de la ceja. Era el límite porque solo le habían dado primeros auxilios. Sin embargo, un poco más tarde se podría quitar con un ungüento mágico. Las chicas, sorprendidas por lo que se decía,
se acercaron a la señora Hitch y le preguntaron de frente cuál era su relación con él. Y Rhea también sintió curiosidad, ya que escondía a un delincuente buscado e incluso lo trataba, parece que no tienen una simple relación. Svetlana no estaba en absoluto preparada para tales preguntas. Hitch estaba preocupada por su hermana porque desde aquel día en el carruaje se había puesto pálida y era obvio que las dos tenían una estrecha relación. Entonces Mistress respondió que solo tenía miedo de que le mataran, eso era todo. Al fin y al cabo, era como criar un pollo en la carnicería de Hitch. De todos modos, no tenían nada, pero se preguntaban qué tenía ella que ver con él entonces, porque había estado tan desesperada por salvar a ese hombre con el que no tenía nada que ver, porque decía que no era estúpida. Svetlana pensó que excusa se le ocurriría, porque si decía que conocía el futuro, la tratarían como a una loca. El hombre era como un seguro. La ama dijo que no sabía cómo explicarlo ahora, pero que si sembraban las semillas ahora, podrían recoger los frutos más tarde. Pero las chicas solo pensaban en que sus vidas ya eran bastante duras, porque si ese hombre moría, el mundo sería un desastre. Entonces se encontrarían en un entorno cruel en el que no podrían engañar ni vivir a su gusto. A Svetlana no se le ocurría cómo explicar la lógica de este milagro. Entonces decidió decir que cuando llegara el momento y ocurriera algo importante entenderían su decisión de hoy, aunque fuera difícil, pero les pidió que tuvieran paciencia hasta entonces. Hitch aclaró que no era por interés personal por lo que le importaba su cicatriz en la frente. Era una visión del mundo basada en la humanidad. ¿No se les partía el corazón cuando una obra maestra o una obra de arte era cortada ante sus ojos? ¿Acaso a Hitch no le encantaba la marca del cuchillo en el peluche en el que había trabajado tanto? ¿Y Rhea no se enfadaría si su espécimen fuera arañado? Entonces las chicas se dieron cuenta de lo que se decía y las dos soltaron una risita. La ama se sentó en la cama y dijo que los hombres la decepcionaban. Para ella ahora solo había dos tipos de hombres, los que podían ser estafados y los que no. Hitch preguntó si se trataba de eso. Ahora no había nada que quitarle, pero algún día podría serle útil. Mistress se levantó de la cama y lo miró pensando que este hombre, a su manera, sentaría las bases como salvador de este mundo. Todo lo que ella tenía que hacer era usar esos cimientos y ocuparse del resultado final. Hitch complementó que si de repente se despertaba, sería posible hacer una efigie de él. En ese momento, la ama no podía darse cuenta de la clase de persona que era. De alguna manera, el ama se dio cuenta de que parecía ser capaz de mover el dedo y todo el mundo le miraba. Rhea dijo que parecía que se había equivocado. No hay nadie que pueda despertarse tan fácilmente de una anestesia tan intensa. Svetlana pensó que Rhea tenía razón y quiso taparle más, pero en cuanto se colgó sobre él notó que le temblaba el párpado. Hitch dijo que no sabía de qué estaba hablando ni por qué le hacía eso a un hombre casi muerto. Rhea añadió que nunca había visto a nadie despertarse de la anestesia en 2 días. Rhea se acercó a la señora diciendo que teóricamente para despertar de una anestesia tan fuerte uno debería haber bebido más de 20 tipos de venenos desde la infancia y haber cambiado la composición de la sangre. Y a menos que sea de una familia de asesinos, ninguna familia haría eso.